Señor Jesús, tu amor y tu bondad, tu misericordia son grandes y es por todas las edades. Te damos gracias esta noche porque nos das el privilegio de estar en este recinto donde podemos sentir tu presencia y tu gloria en este instante, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás escuchando y porque sabemos que tu venida está muy cerca. También sabemos, Señor, que hay muchos hermanos nuestros, tanto los que nos están escuchando por las redes sociales como los presentes, que muchas veces nos toca enfrentar desafíos de vida, pero sabemos que tú estás al tanto de cada uno de esos desafíos. Que al salir de este lugar podamos sentir que tú has tocado cada uno de esos asuntos porque los colocamos en tus manos y le has dado respuesta conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Sabemos que estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo y aunque en este país muchas veces los que llegamos vemos abundancia, sabemos que hay mucha escasez de pan y de otras cosas en otras partes del mundo, por eso suple, Señor, esas necesidades. Pero la mayor necesidad que nuestro mundo tiene es la necesidad espiritual. Nuestro mundo, Señor, necesita de tu palabra. Nuestro mundo necesita que el evangelio sea predicado. Sé con tu iglesia en Cuba, en China, en los diferentes continentes, en Latinoamérica, y que tu pueblo pueda predicar el evangelio y podamos verte venir muy pronto en las nubes de los cielos. Señor, ese es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Que nada ni nadie nos haga perder de vista esa meta, Señor. Y que finalmente podamos darte el abrazo por toda la eternidad. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, tomar una rebanada de pan espiritual, que tú puedas hablarnos una vez más nuestra vida, nuestro corazón. Podamos sentir que tú tienes un propósito y tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Queridos todos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que hacer alguna consulta. Sobre todo si son decisiones importantes de vida. Si es un asunto legal, normalmente vamos al abogado. Si es un asunto monetario, acudimos a un banco. Y normalmente consultamos nuestras decisiones importantes de vida o con personas que tienen orientación o con amigos allegados. Si tenemos problemas con el seguro del carro o con un asunto de transporte, vamos a un dealer o vamos a un asunto que tenga que ver con esto de transportación. Lo cierto es que normalmente el ser humano cuando va a tomar decisiones importantes de vida, consulta. Si tenemos problemas de salud, asistimos ¿a dónde? A un médico. Generalmente las personas por consultarle le cobran algún dinero, algún interés, por hacerle el estimado. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos el mejor abogado, tenemos el mejor ingeniero, tenemos el mejor médico, tenemos el rey del oro y de la plata, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos sin fin, y ese se llama Cristo Jesús. Lo que sucede es que si somos realistas, muchas veces consultamos con ese Rey de Reyes y Señor de Señores cuando generalmente nos vemos metidos en problemas, en dificultades en nuestras vidas. Hace unos días hablaba con un amigo, un compañero de trabajo y me decía, mira que me lo dijeron. Me metí en un carro de una letra, yo no entiendo mucho de esas cosas acá todavía, pero parece que ese muchacho no se metió en una letra, se metió en el abecedario entero, ¿no? Y conclusión de la historia, ese muchacho
perdió $6,000, que yo cuando oigo hablar de esa cifra, por lo menos para mí, $6,000 para mí es una fortuna. Y lo importante, él no es cristiano. Él me decía, y mira que me lo dijeron, pero no lo entendí. Tristemente el muchacho anda a pie. A veces me da como que la impresión que mira mi aceituna verde, bien viejita, y hasta me la mira con envidia. Fíjate, una envidia me imagino sana, ¿no? Porque es amigo. Y queridos, muchas veces Jesús, no estoy diciendo que ir al abogado, que ir al banquero, que ir a esas personas sea pecado. Lo que estoy diciendo es que muchas veces dejamos al Rey del Universo y lo consultamos como última opción. Porque lo cierto es que muchas veces Jesús se viste de banquero, Jesús se viste a veces de corbata, se viste con bata blanca y usa a esas personas, pero no sin antes habernos comunicado con ¿quién? Con Él. Y el llamado en esta noche es que vayamos primero a Jesús, que consultemos a Dios ante cualquier dificultad de nuestra vida, porque si lo hacemos, con frecuencia vamos a ver la mano de Dios obrando. ¿Por qué muchas veces dejamos a Dios como última opción? Nos falla la fe. Porque si somos sinceros, a veces estamos tan exhortos, a veces creemos que somos tan competentes, a veces creemos que tenemos tantas capacidades para hacer algo, que decimos, bueno, ¿por qué tiene que las cosas salirme mal? Y más allá de la consultar a Dios, es un asunto de depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y en la Biblia hay una historia allí bien, interesante en el libro Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo del 4 en adelante, que vamos a leer y vamos a sacar algunas lecciones para nuestras vidas en esta noche que nos van a ayudar a entender un poquito más o reafirmar lo que ya sabemos, para a veces olvidamos, que es que primero necesitamos consultar al Rey del Universo antes de tomar decisiones pequeñas o grandes en cada una de nuestras vidas. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo del 4 en adelante. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Hasta acá la primera parte de la historia nos muestra una situación, un desafío, como cualquiera de nosotros puede enfrentar, lo que en este caso la historia habla de un problema que se presentó grande, porque uno de los reyes se había revelado que hasta ese momento había estado tranquilo, y dice la palabra de Dios que el rey Jorán, ante tal problema, buscó e hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Cuando hay un desafío, ¿qué hacemos? Una solución. Solo que con el impulso de momento, con la preocupación, y además este rey Jorán había hecho algunos arreglos, algunas reformas dentro de Israel, pero no había hecho la reforma que Dios esperaba de él. Y planificó y pensó y llamó gente: vengan a ayudarme, al rey de Israel, al rey de Moab. Y aún sin consultar con Dios, emprendieron ¿qué cosa? El camino. Y salieron a resolver el problema. ¿Quién no lo hubiera hecho?
En la Biblia hay muchas historias de personas que consultaron a Dios y también de personas que no consultaron a Dios. Y otros que, como Saúl, tristemente consultaron al mismo diablo. Y es triste. Pero esto nos muestra a dónde puede llegar una persona cuando se aleja de Dios y no consulta de Él, en el caso del rey Saúl. Y allí estaban los 3 reyes y no pasó mucho tiempo, donde dice el versículo 9, que salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y cuando vieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Es decir, no consultaron con Dios, salieron e inmediatamente comenzaron, ¿qué cosa? Las dificultades. Como lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros en mi país, hay una frase que dice que la gente se acuerda de Dios cuando truena, o de Santa Bárbara, más bien dice la frase. Ok, Santa Bárbara es un santo muy, muy seguido allá en el país nuestro. Muchas veces Dios tiene que permitir que nosotros miremos los desafíos de este mundo para que comencemos a levantar la cabeza y ver las bendiciones y las bondades que Él quiere darnos desde los cielos. Y no solamente este rey comenzó a ver el problema, sino que comienza a hacer algo peor todavía. Sino que comienza a culpar a Dios. Y dice el versículo 10, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. ¿Cómo? Escuché bien. Saliste, no consultaste conmigo, hiciste planes y ahora yo soy culpable. ¿Me estás culpando a mí? ¿En qué momento Jehová le dijo que saliera? Es que ni siquiera contaste a Dios en tus planes. Mas Josafat, que era un rey que había tenido una vida un poco más consagrada, había hecho reformas importantes en Judá, dice, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Y es fuerte la palabra del profeta, porque el rey no andaba en lo correcto. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo le dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Tremendo, hermanos. No sé si tú sabes que muchas veces Dios te bendice a ti. Y por bendecirte a ti, los que están a tu lado, aunque sean impíos, reciben la bendición tuya de Dios por ti. No sé si tú lo sabías. Porque estaba en tela de juicio el carácter de Dios en este momento. Estaba en tela de juicio el prestigio del poder de Dios. Y el Dios que yo conozco es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y aunque aquel rey no merecía que Dios condescendiera con él, por amor al rey que temía a Dios, dice que le dice, yo voy a orar y voy a orar para bendición. Y saben, el problema era serio, en el desierto agua. ¿Cómo?
Hay desafíos de vida que a veces vemos que no tienen solución, que no tienen salida. ¿Cómo? ¿De qué manera? Estuvimos por 7 meses en la Ciudad de México. 7 meses, a la manera de nosotros. Y aunque clamamos muchas veces al Señor, esperamos que el Señor nos trajera a este país de una manera. Y cuando menos lo esperábamos, un día abrimos un correo y nos trajo de la manera que Él quiso. De la manera que menos esperábamos. Y ahora como Dios iba a librar a estos 3 reyes, aún habiendo gente que ni temía de Dios prácticamente. Y dice el versículo 15 que hicieron traer a alguien que tocaba música y la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y en el versículo 16 dice, haced en este valle muchos estanques. ¿Cómo? Siempre Dios nos pide que demos un paso, ¿qué cosa? De fe. ¿Para qué? Estanques. Llover. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia. ¿Cómo? Un desafío, Dios lo va a resolver no de la manera humana, de la manera que Él quiere. Pero este valle será lleno de agua y veréis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Sí, un solo propósito, un solo milagro, no solamente iba a servir para satisfacer la necesidad de aquella gente, sino para librarlos de manos de aquellos enemigos del pueblo de Dios. Porque cuando Dios hace algo, no solamente lo hace con un propósito, lo hace también para glorificar su nombre. Y la gente cuando te ve metido en un problema y tú consultaste que en Jehová, aun cuando a veces Dios en su misericordia, después de haberte metido en problemas, te libra. Él no solamente te libra del problema, sino que su nombre es glorificado, la gente conoce de Jehová y entonces, ¿cuántos propósitos se cumplen? Porque el Dios que yo conozco no tiene un solo objetivo cuando hace algo para nuestras vidas. Y Dios hizo el milagro completo. No solamente sació la sed, sino que dice que el versículo 19, y destruiré toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedra toda la tierra fértil. Y aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. ¿De dónde salió el agua? No me pregunte. ¿Cómo vino? Tampoco, no sé. Porque el Dios que yo creo es un Dios que está encima de lo natural. Hace detener el sol, hace cambiar la luna, las estaciones, el tiempo, por amor a sus hijos fieles. Y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, versículo 21, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra, la costumbre de aquellos tiempos para arruinar las tierras, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Queridos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso. Un Dios de misericordia que aun cuando muchas veces nosotros fallamos, nos equivocamos, no le consultamos y nos vemos en el desierto de nuestra vida, Él aún está dispuesto
a ir a socorrernos y ayudarnos en nuestros desafíos. Cuando salíamos de México, llegó a mis hijos y a un servidor la salida, pero a mi esposa no le llegaba su salida. Pasaron los días, oramos, clamamos al Señor. El Señor abre puertas. Sí habíamos consultado al Señor, pero a veces también sucede que consultamos al Señor, pero queremos hacer nuestra propia voluntad y somos muy malos esperando. Y llegó el punto que por el temor humano decidimos que mis hijos y un servidor vendríamos a este país, teníamos que dejar a nuestra esposa con dolor del alma, a mi esposa, detrás, porque si no, podría ser peor. Pero el Señor quería darnos una lección. Sacamos nuestro boleto y recuerdo el viernes la puesta de sol, antes de ir a la iglesia donde asistíamos al culto, que le dijimos: Señor, esperábamos que hicieras el milagro, porque debíamos de viajar mis hijos y un servidor el próximo domingo para este país, y con dolor en el alma dejar a nuestra esposa en un país extraño, con violencia, con tantas cosas. Pero no hiciste el milagro y no sabemos por qué, pero seguimos confiando en ti. Fuimos al culto, regresamos, ya era imposible que llegara ese permiso, porque normalmente UCIS trabaja de lunes a viernes, los sábados no trabaja. Eran las 2 de la mañana en esa gran ciudad y 2 hijos de Dios, mi esposa y yo, aún estábamos despiertos, orándole y clamándole al Señor por un milagro, porque dolía el corazón. Ni siquiera sabíamos que esos permisos de viaje llegaran, porque mi esposa había tenido dificultades en sus documentos, temiendo lo que está pasando en este momento, que el parol humanitario, que era la opción que nos habían dado a nosotros, cerrara, por todo lo que sabemos. Temiendo lo que está ocurriendo ahora era nuestro mayor temor. Nos acostamos esa noche mirando una estrella en el cielo, oramos, lágrimas en los ojos, y le dijimos: Señor, nuestra vida está en tus manos. Por falta de dependencia y consulta contigo no ha sido, pero si vas a hacer el milagro, hazlo. Y estábamos ahí tranquilos, hermano, porque cuando uno consulta con Dios, cuando uno no consulta con Dios, todo le parece extraño, todo le parece como una amenaza, todo es problema. Pero cuando uno consulta con Dios, aún las cosas difíciles, uno le encuentra sentido y está en paz, está tranquilo, porque está en las manos de Dios. Y mientras estamos adorando, mi esposa se sorprende porque le llega un correo a su teléfono y me dice: me acaban de denegar mi permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica. Le digo: ¿cómo? Enséñame el teléfono. Le digo: eso es un correo antiguo, amor. Dice: no, me acaba de entrar, mira la fecha. Digo: pues no hay más nada que decir. Dios hizo un milagro. Pero ¿cómo un milagro si me está diciendo que mi caso está siendo revisado o algo así? Un término que usan en Cuba que es como que temerario. Digo: no, ese es el término para decirte que contra todo pronóstico y contra todo concepto humano, Dios ha hecho el milagro. Ahora quedaba el asunto. Bueno, ahí el culto terminó con lágrimas en los ojos. Nunca un sermón había tenido más sentido para nuestras vidas que el sermón de ese sábado. No había pasaje en el vuelo. No había pasaje. Hacíamos como una semana habíamos sacado y quedaban solo 20 espacios. Y cuando entramos al sistema, porque queríamos ir al aeropuerto, no sé si sería el último, el primero, yo no pregunté qué número de asiento o qué espacio sería, pero ahí estaba el asiento de mi esposa reservado al lado de uno de mis hijos. Pero lo más importante de todo es que habíamos tenido que habíamos hecho unos arreglos legales
Porque como un servidor, disculpe hermano que me estoy pasando un poquito, no se preocupe, ya la historia está terminando. Porque mis hijos iban a viajar conmigo solo. Y necesitábamos unos poderes notariales para yo poder viajar con ellos, solo. No lo entendía, pero así son las leyes de los países, las aerolíneas. Y pensábamos nosotros que esos documentos los necesitaban para viajar conmigo. ¿Cómo Dios hace más de una cosa y permite aún desafíos? Porque nos quiere mostrar y doble propósito. Y teníamos nuestros documentos bien guardados. Bueno, ya esos documentos no hacen falta porque van los padres con sus hijos. ¿Quién va a sospechar que dos padres van a rentar a sus propios hijos? Los documentos dicen que son hijos del mismo padre, con sus apellidos. Y cuando entramos al aeropuerto de México, allí a la parte de emigración, lo primero que nos pidieron los funcionarios fueron aquellos documentos que si no hubiera sido porque el permiso de mi esposa se había demorado, yo nunca lo hubiera mandado a buscar. Esos documentos fueron los primeros que nos pidieron. Y aunque sabemos que en algún momento íbamos a viajar, el Señor nos evitó hasta ese pequeño detalle de molestia, de tener que cambiar un boleto, de esa tensión sin saber si nos recibirían en este país. Dios lo permitió, hermanos. Porque aún los desafíos, cuando contamos con Dios, Él los convierte en bendiciones para honra y gloria de su nombre. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos de América, dicen que la gente le hace muchas preguntas. La pregunta que nos hizo el funcionario fue única. ¿A qué vienen ustedes a este país? Y yo tenía ganas de decirle, porque tenía un hambre tremenda, a almorzar no fue. Pero dentro de mí dije, bueno, a glorificar el nombre de Dios, porque a Él sea la honra y la gloria por los siglos sin fin. Y bueno, hemos sido aceptados por el parol humanitario. En menos de media hora nosotros estamos felices con nuestra familia. Y hermano, la historia tiene muchos matices alrededor. Mi suegra una semana después falleció. Ella perdió su batalla contra el cáncer. Dios permitió que llegara en su momento acá mi esposa para que la viera con vida después de 2 años. Pero ganó la batalla de la fe y hoy está sellada en Cristo Jesús. No sé si en este momento ya tomaste la decisión de alguna cosa que vas a hacer. En este país se toman muchas decisiones constantemente. Me he dado cuenta de eso. De un negocio, de una casa, de un carro. Y ahora te encuentras en el desierto de tu vida diciendo, Señor, ¿quién me habrá mandado? Nunca es tarde. Clama al Señor. Porque Él va a convertir el sequedal en hierba verde y árboles que den fruto para honra y gloria de tu nombre. Si no has tomado la decisión y estás en la indecisión y estás por ir a una cita de un abogado, de un médico, cuenta con el que dije a inicio de mi mensaje, que es el dueño del Medicaid, el dueño de las tarjetas de crédito, el dueño de las dealers, el dueño de todo, Cristo Jesús, porque te va a ir muy bien. A Él sea la honra y la gloria por los siglos sin fin. Y yo quiero hacer un llamado en esta hora. ¿Cuántos quieren confirmar su fe y decirle, Señor, nunca me olvide que en cada paso que voy a dar tengo que consultar contigo en esta hora? ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Que Dios te bendiga. Yo digo, como dicen los hermanos evangélicos, yo te declaro en bendición, no porque yo sea un profeta de eso, sino porque tú has decidido consultar con Dios en los momentos de tu vida, buenos, malos, los pequeños y en los grandes. Señor, te bendiga. Pongámonos en pie para terminar con oración. Señor, gracias por ser un Dios maravilloso, extraordinario, porque eres el dueño de este universo. Para ti no pasa desapercibido ningún desafío de nuestras vidas, y aun cuando nos equivocamos y dejamos de consultar contigo, tú siempre estás ahí, Señor, porque eres nuestro amigo, nuestro compañero. No eres rencorista, Señor, porque nos amas con un amor eterno. Señor, que cada momento tu Espíritu nos esté recordando que necesitamos consultar cada paso que demos en nuestras vidas. Y Señor, no solamente en los asuntos materiales, por encima de todo, en los asuntos espirituales. Que nunca te perdamos de vista. Si por algún motivo perdemos en la bifurcación algo del camino,
que tú nos des la sabiduría suficiente, tu Espíritu trabaja en nosotros de tal manera que rápido retomemos el camino, te consultemos y seguro, Señor, llegaremos muy pronto a la patria celestial. Bendice a la iglesia de Boca Ratón, su pastor, sus líderes, el ministerio, el propósito por lo cual lo he puesto en esta comunidad. A cada uno los presenta, a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Acompáñanos de regreso, ayúdanos continuando la fuerza para el resto de la semana. Gracias por recargar nuestras baterías y que el sábado o viernes podamos regresar para seguir alabando y glorificando tu nombre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos. El bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano, que tengan linda noche.